Titulares. La próxima semana inician las impresiones para las consultas por el Yasuní y el Chocó andino. Contraloría halló anomalías en contrataciones del Hospital de Durán. Conformarán comisión independiente para investigar derrame de petróleo en Esmeraldas. Ministerio Público pide separar al juez que lleva el nuevo caso que involucra a Glass. Hombre con antecedentes fue asesinado en los exteriores de una universidad de Guayaquil. Sube la cifra de víctimas del atentado suicida en un recinto policial en Pakistán. Y en los deportes, Jordi Alba fue presentado como nuevo jugador del Inter Miami. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche con la conducción de Tania Lor. Buenas noches, Ecuador. Un placer saludarlos en la tercera emisión de Noticias Oromar. El Consejo Nacional Electoral ha acreditado a más de 240 personas como observadores nacionales para los comicios de agosto. El organismo aún espera la confirmación de algunas misiones internacionales. De esta forma, arrancamos 60 minutos de información. Hay 3 días de retrasos en la impresión de papeletas para asambleístas nacionales. Todo se debe a un recurso planteado ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del exministro Carrillo, quien aspira una curul en el legislativo. Que sale de papeletas del IGM sea la totalidad de papeletas que ingresa a Mungal. De esta manera se asegura la impresión de papeletas para asambleístas en 16 provincias y en un 100% para binomios presidenciales ha finalizado con éxito. Sin embargo, para las postulaciones de legisladores nacionales aún no ha empezado. Eso le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que por favor hagan los trámites pertinentes a fin de poder tener esa información lo más pronto posible, de tal manera de no retrasar el programa que está planificado, señora presidenta. Esto se debe a un recurso interpuesto por Revolución Ciudadana en contra de Patricio Carrillo, quien encabeza la lista del movimiento Construye. Que la recusación presentada al juez fue aceptada, eso significa que tienen que sortear nuevamente un juez y este juez tiene que pronunciarse sobre el caso de la asambleísta nacional Carrillo. Esto hay que tener presente que podría demorar hasta 15 días más que tienen los jueces para pronunciarse sobre este tema. Eso hay que tener claridad. Nosotros no sabemos qué tiempo se tomarán, qué van a resolver para poder nosotros opinar, pero hay que tener presente que esos son los plazos máximos que tienen para poder pronunciarse. Es decir, aún se debe esperar y de acuerdo a eso, continuar con los trabajos. Esperemos primero que se resuelvan las provincias que están pendientes, que son pequeñas, y el tiempo de impresión es mucho más rápido. Y de esa manera ganaríamos la posibilidad de que las máquinas, las impresoras, estén disponibles al 100% solo para las papeletas de candidaturas de asambleístas nacionales. Si esto no sucede, tendríamos que ya analizar con cuánto tiempo se cuenta y lo que buscamos siempre es dar una solución y llegar a las elecciones del 20 de agosto. Tocaría replanificar todo lo que significa transporte hacia las provincias más alejadas. Tendríamos que analizar qué implica eso para las Fuerzas Armadas respecto a la contratación de vehículos y la posibilidad de contratar también más vuelos aéreos. La información de asambleístas nacionales debió entregarse el 17 de julio, es decir, van 3 días de retrasos en impresiones. Belén Mendoza, Noticias Oromar. En este contexto de elecciones también está pendiente la impresión de las papeletas para la consulta popular del Yasuní y del Chocó andino. Escuchemos cuándo iniciarán los trabajos.
se empezarán a imprimir el próximo lunes, me informan, y cuánto les tomará el tiempo, entre 4 o 5 días, dependiendo de la disponibilidad también de las máquinas que estén libres para hacerlo. Entonces, lo de Yasuní y lo del Chocó Andino, la próxima semana esperamos ya tener impresas al 100% para poder nosotros también ya enviar hacia la empresa integradora y de esa manera esperar solo lo que falte, y eso ya veremos cuándo será. Mientras tanto, la Delegación Provincial Electoral de la SUAY realizó su primera prueba técnica de cara a las elecciones anticipadas y consulta popular del próximo 20 de agosto. En este sentido, se desarrolló la simulación de escaneo y digitación de actas, así como la presentación de resultados. Además, este viernes se prevé la llegada de los kits técnicos. Un mes exacto falta para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular. En total serán 4 papeletas, un dato para los 13,45 millones de ecuatorianos que acudirán a las urnas, entre ellos los de Azuay. No hemos cambiado recintos electorales, no lo vamos a hacer, a no ser que se presente algún inconveniente con un tema con esto, el fenómeno del niño, pero hasta el momento están los 271 recintos que tuvimos en el año 2023, los tendremos en esta elección. Al acercarse el día, detalles como el sistema informático se pone a prueba. Este jueves 20 de julio se realizó una simulación de escaneo y digitación de actas, también la presentación de resultados. Estamos con 4 centros activos en este momento, procesando el 100% de actas de simulacro de presidentes, 10% de asambleístas nacionales y provinciales y el 10% de consulta popular. Estamos midiendo tiempos, estamos de paso capacitando a nuestros operadores, a nuestros servidores y también a la Junta Provincial Electoral. Previo al arribo de los kits técnicos. Mientras tanto, entre el 8 y 9 de agosto se prevé la llegada de los paquetes electorales. Sí, tenemos nuestras bodegas listas, estamos ya con todo, digamos, todo lo previsto para este proceso electoral. Asimismo, el 29 de julio será el primer simulacro para probar la capacidad del personal y sistema del Consejo Nacional Electoral. Estaremos con 100% del procesamiento de actas y lo haremos en un recinto emblemático, en el Colegio Manuel Agaraycoa de Calderón, y luego el siguiente simulacro será el 13 de agosto, en donde también probaremos el 100% de la capacidad, ahí sí, con todos los recintos electorales, con todos los centros de digitalización de actas, y con esto pues estaremos ya listos para el proceso. Atención, porque tras el derrame de petróleo en las costas de Esmeraldas se ha logrado contener en un 90% la afectación en tierra y en un 60% la mancha en el mar. Además, no descartan negligencia y sabotaje. Desde Petroecuador aseguran que han dado la orden para la conformación de una comisión independiente, misma que va a identificar las causas y a los responsables del derrame de hidrocarburos en las costas de Esmeraldas. No descartamos ninguna hipótesis, si fue un daño mecánico, si fue un problema operativo, si fue una negligencia o inclusive un sabotaje. Nosotros en este momento estamos con esta investigación, les digo, tengan paciencia porque el informe está en elaboración. Agregó que ya se ha logrado controlar en un 90% la afectación en tierra y en mar, en un 60% el avance de la mancha. El 19 de julio a las 4:30 aproximadamente se produjo un derrame en el terminal marítimo Esmeraldas. El derrame es por el rebosamiento de un tanque sumidero. El tanque sumidero es un tanque que está enterrado. Es un tanque de 188 barriles del que estamos hablando, que básicamente se llenó el tanque y se empezó a regar el crudo básicamente. Nosotros abajo de ese tanque sumidero tenemos una piscina de contención. Esa piscina de contención también fue rebosada por los volúmenes y porque existía presencia de agua. Incluso se tuvo que activar un convenio de apoyo mutuo con el oleoducto de crudos pesados OCP para reforzar las tareas de contención. Se estima que se derramaron alrededor de 1.200 barriles, pero yo creo que ahí es importante decir que los 1.200 barriles no se fueron a la playa, los 1.200 fueron contenidos en una
parte de la piscina dentro de las instalaciones de Petroecuador, y esto ya se está recuperando, y ya Armando justamente les va a comentar un poco más de cómo es el proceso de recuperación. Sin embargo, de lo que sí logró salir de las instalaciones de Petroecuador, se estima que hay una afectación desde donde es el terminal marítimo Esmeraldas hasta la playa Las Palmas, alrededor de 4 kilómetros. Pero también están las afectaciones ambientales. Removimos el material contaminado, no tenemos registros de especies afectadas, entonces esto nos ha facilitado el trabajo. El tiempo va a ser muy corto, como dije, esperemos que si las condiciones climáticas nos acompañan, alrededor de unos 5 días el área estará limpia, siempre y cuando el Ministerio del Ambiente nos avale de acuerdo a los informes técnicos y nos apruebe los informes que vamos a presentar. Este derrame no ha provocado afectaciones en las exportaciones petroleras ni en el cumplimiento de los contratos de venta, aseguró la estatal. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y esta mañana protestaron unos ciudadanos que se oponen al traslado de las 2 esferas de almacenamiento de gas licuado de petróleo situadas en la terminal de Chayoabamba en Cuenca. La Policía Nacional tuvo que actuar y como resultado, una mujer quedó detenida por agredir a una agente. Señor, usted vea lo que me toca un pelo, señor, un pelo me toca. Ningún vehículo podía ingresar ni salir de la terminal de Chayoabamba en Cuenca. Es que un grupo de ciudadanos, entre ellos 2 menores de edad, se colocaron en el acceso principal como muestra de rechazo al retiro de las 2 esferas de almacenamiento de gas licuado de petróleo. El traslado cuesta $20.6 millones. 20 millones. ¿Por qué esos 20 millones? ¿Por qué no hicieron un estudio para que se quede aquí las bombonas? Miren cómo se están llevando las bombonas lata por lata en un tráiler. Son 600 millones que se están quedando aquí botados. 600 millones. Era tal el malestar al punto que los manifestantes quemaron un neumático. Es buscar la manera de decir estamos en desacuerdo. Si no nos hacen caso a oficios, no nos hacen caso a los viajes que hemos hecho, hemos tratado de hablar de una u otra forma con muchas autoridades. Habían transcurrido 2 horas. Uniformados y la misma gobernadora de la SUAY nada podían hacer para retirar a las personas, hasta la llegada de unidades especiales de la Policía Nacional. Al final, quien lideraba la protesta fue detenida. Acá esas bombonas y las esferas no han estado funcionando porque están dentro realmente de una conmoción y un movimiento de tierras que se efectuó porque no hubo la consideración adecuada y correcta en aquel momento para el análisis, y es por eso que está en la Contraloría este caso, porque se hizo un proyecto de muchísimos millones de dólares y no nos ha servido. Minutos antes, Consuelo Orellana rechazó el hecho de no poder abastecer con normalidad los combustibles. Ya vemos la fila de tanqueros en las afueras del lugar, sobre el kilómetro 13. Estamos desabasteciendo hospitales, señores. Nosotros despachamos al final del día más de 900,000 galones de combustible. Llevamos más de 2 horas paralizados y esto significa que ya hay ya las estaciones de servicio que estaban esperando el combustible no podrán ser abastecidas hasta que termine. Lo cierto es que no descansarán, dijeron por acá, hasta ser escuchados y así impedir que ambos tanques sean llevados fuera de Cuenca. Aquí el problema más grande es que al futuro no solamente las bombonas van a ser afectadas, diremos, también es el reservorio de diésel y de gasolina, porque está acá. Está en el mismo terreno. No han hecho ningún mantenimiento Petroecuador a las bombonas ni a los reservorios hasta el día de hoy. No hay mantenimiento. Están esperando que se desmoronen totalmente para decir no ha habido otra solución. El presidente de la República, Guillermo Lasso, participó el día de hoy en la inauguración del World Law Congress en Nueva York. El primer mandatario compartió con juristas, jueces, legisladores, académicos y estudiantes la importancia de proteger la democracia y de fortalecer el Estado de Derecho. Durante el evento planteó que la protección de la democracia necesita de crecimiento económico en armonía con los derechos humanos, la naturaleza y el respeto a las leyes. La democracia y el Estado de Derecho tienen un contradictor muy fuerte, el populismo, que crece de manera preocupante en los países con altos niveles de pobreza, corrupción y violencia.
También están encendidas las alertas en los países desarrollados, porque los populismos autoritarios están retomando lesivos conceptos que ponen en riesgo los derechos humanos muy relacionados con la movilidad humana. Y en otro tema, el juez Luis Rivera, quien está a cargo del caso de audiencia en contra de Jorge Glass, ha sido demandado por el Ministerio Público, quien presentó una recusación contra el magistrado por el diferimiento del juicio, además del aplazamiento de una nueva fecha para la formulación de cargos. El objetivo de los demandantes es que Rivera sea separado del caso y que se vuelva a sortear la causa para que así el proceso sea atendido con veracidad y rapidez. En la provincia del Guayas, la Contraloría envió a la Fiscalía 8 informes con indicios de responsabilidad penal por presuntas anomalías en 10 contratos para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos en el Hospital de Durán. Además, el ente de control explica que los informes penales derivan de una acción de control en la que se llevó a cabo una examinación de 44 contratos suscritos por el IES entre 2018 y 2020 por un valor de más de $9 millones. Esto según la compra de 5.400 protectores absorbentes para camas, hecha con proformas que también incluían el nombre del centro de salud. Por su parte, el instituto asegura que esos contratos son de años pasados, con una diferente administración. Y la Fiscalía mantiene su acusación contra 25 de los 40 sospechosos investigados por cohecho dentro del caso Sinohydro. El expresidente Lenín Moreno es parte de esta lista. Una vez terminada la etapa de instrucción fiscal, luego de varias audiencias de apelación a prisión preventiva, cambio de medidas cautelares y demás diligencias judiciales en el marco del caso Sinohydro, la Fiscalía emitió un dictamen donde mantiene su acusación contra 25 de los 40 sospechosos investigados por presunto cohecho. En aquella lista consta el expresidente Lenín Moreno, su esposa, hija y 2 de sus hermanos. En este contexto, la fiscal Diana Salazar solicitó fijar fecha y hora de una audiencia preparatoria de juicio para fundamentar el dictamen acusatorio, pues para la Fiscalía, los 25 acusados estarían vinculados a un caso de corrupción que habría operado en los años 2009 y 2018, de donde se obtuvieron al menos $76 millones en coimas. Sin embargo, aún no existe una fecha para la diligencia, en cuya primera parte se analizará si existen o no nulidades que afecten lo actuado hasta el momento dentro del proceso penal. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y para estar más informados, síganos en vivo a través de nuestro sitio web www.oromartv.com. Adicional, podrá disfrutar de las novelas y películas. Con esta recomendación hacemos una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias. No cambie de canal. Regresamos con un tema preocupante y es que Ecuador ocupa el segundo lugar a nivel latinoamericano en embarazos de niñas y adolescentes. En la mayoría de los casos, los autores de estas acciones no son juzgados. En este contexto, nuestro país será demandado por la Corte de Derechos Humanos justamente por no hacer justicia ante un caso de una relación incestuosa a una menor de edad. El Ecuador ocupa el puesto nada envidiable, el segundo en Latinoamérica en registrar casos de menores embarazadas y lo que es peor, en un 80% no son juzgados, y es que en nuestro país no hay una política de prevención ante estos casos. A pesar de que existe un plan nacional de prevención del embarazo en adolescentes en el país, ¿no? Este plan no cuenta con los recursos suficientes ni con el personal adecuado para ponerse en marcha, ¿no?
el dichoso plan solo está en papeles, pues no hay, según la denunciante, un solo centavo de dólar para cumplir este objetivo. El tema de las niñas embarazadas se produce en su entorno. Los violadores están en las familias de las niñas y no hay medidas integrales para protegerlas, ¿no? De acuerdo a Fiscalía, el 80% de violaciones en niñas y adolescentes se producen dentro del núcleo familiar o los círculos cercanos. La impunidad resulta ser más escandalosa. El 80% de las denuncias no llegan a castigar a los autores de estos hechos. Nuestro país será demandado por el caso de un desalmado padre que violó a su hija. El Estado no le prestó la atención debida. El caso fue denunciado ante cortes internacionales y en las próximas semanas llegará la demanda. Esperamos que esta sentencia, por ejemplo, permita que haya una mayor prioridad política justamente a la prevención de la violencia sexual infantil y a la acción para garantizar los derechos de las niñas que ya han sido víctimas de violencia sexual, que han quedado embarazadas como consecuencia de esta violencia sexual, tanto su acceso a la justicia como su acceso a servicios de salud adecuados. Este es solo un rostro del cuadro cruel de un problema que tiene cara, tiene piel y en cierto grado de la justicia no encuentra corazón ni la razón. Y en una noticia positiva, nuestro país fue reconocido por reducir el tiempo límite para realizar la adopción de un menor. Según las autoridades del MIES, esto posibilitará que más de 2.200 niños puedan beneficiarse de un hogar que les otorgue amor y protección. La triste realidad que atraviesan miles de niños, niñas y adolescentes en el país es realmente penosa. Embarazos no deseados, pobreza en grado extremo, malos tratos a las criaturas son entre otros los hechos que conllevan a abandonar a estos angelicales seres que no pidieron venir al mundo, pero su presencia no fue recibida con amor. Lejos de disminuir este número, ha ido penosamente incrementando. Así lo ha revelado este jueves el ministro de Inclusión Económica y Social. Porque lo más óptimo es que retorne al núcleo familiar y así las circunstancias no lo permiten, es indudable que se institucionalizan y de ahí viene el segundo paso, que es la adopción. El cruel martirio de los menores tenía reservado otro eslabón más difícil de superar para tener un nuevo hogar, ya que gracias a una insensible burocracia no permitía la agilidad para que estos compatriotas puedan ser adoptados. En las 92 casas de acogidas pasaban sus días y años miles de criaturas sin tener la posibilidad de tener una vida plena. En el marco del seminario sobre adopciones internacionales que se desarrolla en Quito, nuestro país ha sido resaltado como un ejemplo a seguir por países latinoamericanos, pues ha registrado un récord en la disminución del tiempo para realizar el proceso de adopción. Allí se relevó que el régimen logró disminuir el tiempo para efectuar este proceso. De 5 años que se demoraba en adoptar, se ha logrado bajar el tiempo a 9 meses. Los estándares se siguen manteniendo, son estándares internacionales. Nosotros nos regimos según la Convención de la Haya, al igual que todos los países con adopciones internacionales, así como las adopciones nacionales. Desde diciembre hasta junio, 132 niños lograron conocer un nuevo hogar y obtener el amor que les fue negado. Sabemos que el niño o la niña va a entrar en una familia que cumple todos los estándares para poderlos atender. Se espera que sea una política de Estado la que logre disminuir el número de criaturas que nacen sin el calor de un hogar y que existan padres que les prodiguen amor. Revisamos otros temas también de interés y es que los contribuyentes RIMPE ya no tendrán retenciones en la fuente. Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Rentas Internas mediante un comunicado. El Servicio Nacional de Rentas Internas, SRI, emitió una notificación en la que informa la eliminación de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en IVA para las personas que consten dentro del régimen RIMPE o negocios populares. Según la circular, no se realizarán retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado al encontrarse grabadas con tarifa 0% las transferencias de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, derechos y la prestación de servicios efectuados por sujetos pasivos. Además, en los pagos efectuados a contribuyentes categorizados como emprendedores, no habrá retenciones cuando los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, débito, convenios de recaudación o medios electrónicos de pago. Estas reformas se suman a las ya aprobadas con la última reforma tributaria en vigencia desde el pasado 20 de junio, misma que aplicó nuevas tarifas de impuestos para los negocios populares. Katia Mero, Noticias Oromar.
Un grupo de pequeños y medianos mineros que buscan regularizarse denunciaron ser víctimas de corrupción y extorsión por parte de una empresa que, según dijeron, se lleva la mayor parte del trabajo de minería. Por eso protagonizaron un plantón con el objeto de ser escuchados y para que se cumpla el compromiso del Estado ecuatoriano. Viajaron desde Ponce Enríquez a Cuenca para exponer su preocupación sobre lo que, al parecer, sucede en el Cantón Azuayo. Hay hechos de posible y presunta corrupción por parte de NAMIEP para dar contratos a empresas que en su momento pertenecieron a los Isaías y que ahora las representa un caballero de nacionalidad peruana y uno de colombiana que están tratando de llevarse la mayor parte de los trabajos de los mineros que durante más de 30 años han estado laborando en el sector de Ponce Enríquez, pequeños y medianos mineros que están luchando por regularizarse. Por eso, también por la inseguridad que continúa azotando a la población, se apostaron en los bajos de la gobernación de la Azuay. El objetivo, ser escuchados por las autoridades, por el riesgo que corren unas 2.000 fuentes de trabajo directo. Que se reconozcan los legítimos derechos de ellos y que se cumpla con los compromisos del Estado. El compromiso del Estado fue darles la titularidad de la concesión minera en favor de ellos y eso no se está cumpliendo, sino más bien se pretende despojarles de sus trabajos. Caso contrario, alertaron los manifestantes. La minería informal ganaría terreno, más de lo que ya actualmente tiene. A esto suman presunta extorsión. Al momento están pidiendo información a las personas, finqueros, recolectoras de material, señores de las volquetas, nombres, apellidos, para quién están trabajando, qué están llevando. No hay tranquilidad, muchos han sido ya objetos de vacunas, hay labores mineras que ya están pagando porcentajes por seguridad, entre comillas, para permitirles laborar. Por tanto, estamos pidiendo, por ejemplo, la militarización del Camilo Ponce Enríquez, una efectiva dotación de policías, toda vez que imagínese usted, la policía en Camilo Ponce Enríquez no cuenta con un vehículo adecuado para trasladarse a los lugares donde se sustentan los incidentes. No hace mucho, la gobernadora Consuelo Orellana aplaudía que cierto número de policías fue derivado a Camilo Ponce Enríquez para fortalecer la seguridad. Mientras tanto, el Ministerio de Energía presentó la hoja de ruta para la producción de hidrógeno verde, un combustible que a futuro podría reemplazar a la gasolina y el diésel, siendo también una oportunidad para generar ingresos al país. Una vez concluida la etapa de estudios que tuvo una duración de 9 meses y fue ejecutada por una consultora alemana, el Ministerio de Energía y Minas presentó la hoja de ruta para la producción de hidrógeno verde H2V en Ecuador. Este combustible se proyecta como el reemplazo a futuro de la gasolina y el diésel en el marco de la transición energética. La hoja de ruta consta de 3 fases: el desarrollo del marco normativo, despliegue de infraestructura y finalmente la masificación del producto a escala nacional. Esta última sería más allá del 2030. Uno de los objetivos de este proceso es reducir las emisiones de gases del efecto invernadero entre el 20 y el 25% para el año 2025, además de convertir al Ecuador en exportador de hidrógeno verde y sus derivados. A decir de Ángel Echeverría, director de Análisis y Perspectiva Eléctrica del Ministerio de Energía, a 2030 Ecuador podría tener ingresos de $51 millones anuales por exportación de hidrógeno verde. O uno de los mejores vectores de acumulación de energía en el mundo, que permite que la energía renovable, que no necesariamente es de producción continua, pueda almacenar energía para su utilización en tantas actividades humanas. La energía eólica, la energía fotovoltaica, inclusive los excedentes de energía hidroeléctrica, cuando existan, pueden transformarse en hidrógeno y ser transportados a cualquier sitio que se los necesita. El estudio realizado previo a la definición de la hoja de ruta y que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con un monto de $95.000, determinó que el hidrógeno verde puede emplearse en procesos como el refinado y mejoramiento de la calidad del crudo, mientras que para su producción se estima incrementar la capacidad instalada de generación eléctrica, de acuerdo al plazo de cada una de las fases. Tania Loor, Noticias Oromar.
Desfiles, trajes y comida típica, un pregón cívico y mucho más es lo que se vivirá este 21 de julio en la urbe porteña. Para este viernes 21 de julio, la Perla del Pacífico tendrá preparadas las siguientes actividades. Una feria de raíces. Esta se basará en las comidas más típicas de los guayaquileños, en la cual las personas podrán degustar de una variedad de platillos hecho con mucho amor y empeños por manos hogareñas. Yo le canto enmarallado. El Día de la Guayabera se celebra por primera vez en la ciudad puerto, haciéndole honor a la vestimenta que se resiste, se reinventa y se exporta, la clásica y tradicional camisa blanca, apodada guayabera. Además, se desplegará un desfile desde el Palacio de Cristal hasta la Rotonda, donde se mostrarán los trajes de faldas largas con colores característicos de la urbe porteña. Un pregón cívico que se llevará a cabo en el Camí de la calle 29 y Oriente. Por otra parte, las actividades deportivas seguirán siendo realizadas en el Malecón del Salado y la Explanada, al igual que las obras teatrales ubicadas en la Sala de la Bota, los microespacios recreativos en Jardines del Malecón, muestras pictóricas desde el hemiciclo de la Rotonda y la lectura de libros para los infantes en la Plaza Precolombina y Orellana. Otro evento que no puede faltar son los musicales, donde se efectuarán retretas en la Plaza Colón, música itinerante en la Plaza Panamá y mucho más. No cabe duda que Guayaquil no deja de sorprendernos, haciendo que estas fiestas julianas conmemoren por lo alto a toda la población guayaquileña. Eva Alcíbar, Noticias Oromar. Y falta poco para la inauguración de la Feria Raíces, el tradicional concurso que reúne a las huecas de Guayaquil. Desde los primeros participantes hasta los más recientes se comparten el entusiasmo por destacarse con sus platos y ganar así el reconocimiento del público a las costumbres culinarias de la ciudad. Guayaquil, la estrella. Bien dice el nombre, la tradicional. Es que por el local de la chicha resbaladera han pasado tantos y tantos personajes que han hecho de la bebida una tradición de Guayaquil. Mucha gente que llega acá, llega con esa ansiedad de servirse un refresco y recordarlo antaño con sus dulcecillos de aquellas épocas. Y es que sí, los dulces son otra película del Guayaquil de antaño. Los aplanchados, la quesadilla, la lengua de gato y uno cuyo nombre encierra toda una leyenda urbana. Ahora le dicen yoyito. ¿Cómo le decían antiguamente? Antes le decían chepita, con cariño. Pero es uno de los dulces. Es uno de los dulces que se mantiene todavía, que hace muchos años los niños de aquella época pues se servían. David Vaquerizo es otro de los participantes de la Feria Raíces. Es famoso por la albacora hornada, pero el plato con el que va a participar será el de la cazuela marinera. Entonces, cuando vinieron aquí los amigos de Raíces a probar nuestra gastronomía, se dieron cuenta que la cazuela marinera es fuera de serie, que es bien preparada, está, pero en su punto, deliciosa, exquisita, muy buena. Entonces, por recomendación de ellos, vamos a participar con ese plato, la cazuela marinera. Detrás de David hay toda una historia de esfuerzo y dedicación. Era vendedor de arte, sus cuadros se exhibían en las calles, pero en los últimos tiempos la competencia desleal lo hizo cambiar de línea y se puso un restaurante. Yo estoy súper orgullosa de ellos. Ellos saben que ellos son realmente ese ejemplo que me han dado de que siempre hay que ser una persona honesta, trabajar duro para poder conseguir las cosas. La experiencia de Angelito con su chicha y la motivación de David de participar con su cazuela son muestra del efecto que la Feria Raíces ocasiona en cada fiesta juliana. Sin duda, es una tradición más del Guayaquil de mis sabores. Cristian Arias, Noticias Oromar. Guayaquil de mis amores, en ti encontré mi libertad.
Y con estas imágenes de la deliciosa comida de Guayaquil hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos para revisar más noticias. (21:43) y una nueva masacre tuvo lugar en el Guasmo Norte de Guayaquil. 5 personas murieron luego de ser acribilladas por sicarios en una esquina de la cooperativa Río Guayas. Ocurrió en uno de los callejones de la cooperativa Río Guayas, en el Guasmo Norte, un sicariato múltiple que se perpetró por parte de sujetos armados que abrieron fuego contra un grupo que se encontraba en una esquina de ese vecindario. Yo vi la gente que corría, yo me asomé en la ventana y vi la gente que corría para allá. ¿Son conocidos aquí del barrio? Claro que son conocidos del barrio, muchachos ya. La verdad que dicen que son 4, no sé, porque yo llegué y solamente vi a Germán ahí tirado, que estaba tapado. Dice que estaban festejando un cumpleaños de uno de ellos, no sé de quién. Entonces el de los minas, pues ese pelado andaba perdido en las drogas. Pues. Tito creo que sí. Él paraba ahí también. 3 de los baleados murieron casi al instante y sus cuerpos quedaron allí en el sitio de la balacera. Otros 2 fueron llevados a un hospital, pero solo se logró comprobar su fallecimiento. En el lugar existieron 3 personas fallecidas y 2 que ya estuvieron directamente, llegaron ya fallecidas por sus familiares y trasladaron al hospital del Guasmo. Efectivamente son 5 personas que fallecieron en este evento, de las cuales, realizando las verificaciones, se puede verificar que 3 de ellas tienen antecedentes policiales, es decir, por robo, por tenencia de sustancias, por tenencia de armas de fuego, respectivamente. La policía investiga el caso a partir de una de las víctimas, quien habría sido el blanco de los sicarios y quien ya había sido amenazado por grupos delictivos que operan en la zona. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y a la salida de la sede de la Universidad Salesiana en Guayaquil, ubicada al sur de la urbe, un sicario dejó como víctima a un hombre que caminaba por la acera del centro de estudios. Era la hora de salida de los estudiantes universitarios que debían cruzar las calles del barrio Cuba, cuando de repente todos se asustaron al oír las detonaciones. Eran sicarios que acribillaban a un hombre cuyo cuerpo quedó tendido en la calzada. Boris Humberto Paredes Chávez tenía 43 años y registraba antecedentes por tráfico de drogas, según lo informado por la policía. Se dice que habría tenido nexos con una organización que opera el microtráfico en el sector. La acción criminal fue demasiado rápida para que la víctima pudiera haber hecho algo en su defensa. Los asesinos se movían en moto y utilizaban armas automáticas. En un instante, más de 20 tiros cegaron la vida de Paredes Chávez. Luego, el personal técnico de criminalística se encargó de llevar a cabo el procedimiento que señala la ley, recopilar indicios balísticos y todo aquello que pudiera servir para el proceso investigativo. El cuerpo de Boris Humberto Paredes Chávez fue conducido al Laboratorio de Ciencias Forenses. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y pasamos a Manabí porque los restos humanos de 2 hombres fueron encontrados en medio de una maleza en la vía del fallido proyecto de la refinería del Pacífico en Manta. Las autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes sobre este caso. En medio de la maleza, a unos 10 metros de la vía principal que conduce desde la refinería hasta el sitio El Aromo, fueron hallados 2 cadáveres en estado de descomposición. El hallazgo lo hicieron los comuneros de este sector, que la mañana de este jueves realizaban trabajos agrícolas en esta zona. 2 ciudadanos de sexo masculino son identificados por trabajadores del sector y nos manifiestan que estaban los cuerpos desmembrados. Aparentemente los perros y los animales salvajes habrían estado de cierta forma desmembrando. Tenemos ciertos indicios en los cuerpos que son tatuajes, que es la única situación, y la referencia de las vestimentas también. A simple vista, indicios balísticos no se logran ver en el lugar. El jefe policial señaló que en estos últimos días han encontrado abandonados algunos muertos en estas zonas, por lo cual presumen que organizaciones delictivas han optado por aplicar este modus operandi, dejando botados los cuerpos en sitios alejados de la urbe del puerto Manabita.
2 casos en la parte de San Mateo, en la vía hacia arriba, el otro por la toma de agua un poco más arriba, otro en la Colisa, son 4 y estos 2 efectivamente serían 6 personas las que están siendo abandonadas en ese sector. La fiscal de turno Alexandra Bravo, junto a los agentes de criminalística y DINASEC de la Policía Nacional, realizaron el levantamiento de los 2 cadáveres y los trasladaron hasta el Centro Forense de Manta para que le practiquen la autopsia. Solamente los cuerpos parecería que fueran victimados en otro lugar y traídos hasta este sector. Hasta el momento se está verificando en la central de desaparecidos si alguna de estas personas pues, estaría por los familiares en este grupo de personas desaparecidas, porque tendrían ya más de una semana. Se espera que los cuerpos sean identificados por sus familiares o mediante los exámenes legistas que realicen en el centro forense. Willy Quinde, Noticias Oromar. Y las muertes violentas no cesan en el Cantón Durán. Al menos 3 personas perdieron la vida en diferentes escenas. Tenemos las incidencias de estos y otros hechos de sangre. Esta mañana en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro, fue localizado al costado de la vía Palenque un cuerpo sin vida. Autoridades indicaron que debido a que la víctima no portaba documentos, fue imposible reconocerla en el lugar de los hechos. En el Centro de Medicina Forense se van a realizar las experticias técnicas correspondientes, primero para identificar la persona que falleció y luego la necropsia que nos dará la causa de la muerte. Sin embargo, sí puntualizaron que el hoyo occiso presentaba signos de violencia. 2 objetos contundentes que tenían muestras de sangre, pero se tiene que determinar a través de la necropsia y obviamente el médico legista si fue de esa manera que se causó la muerte o no. Agentes de la DINASEC y criminalística arribaron al punto para realizar los procedimientos respectivos. Durante las primeras horas de este jueves, un hombre de aproximadamente 20 años de edad fue abatido en la Ciudadela Primavera 2 en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Sujetos no identificados interceptaron a su víctima y le propinaron 4 impactos de bala cuando éste llegaba a su domicilio, luego de dejar a un familiar en la escuela. Lo preocupante en este cantón es que no ha sido el único hecho violento reportado en las últimas horas, pues la tarde del miércoles en la Ciudadela Los Helechos, Ronnie Montero, de aproximadamente 35 años, también fue victimado con 2 certeros disparos por la espalda. El hoy fallecido, al parecer, era un consumidor de droga. Finalizamos en la capital manabita, y es que en este punto del país se registró también un hecho violento. De manera preliminar se conoció que sujetos llegaron a bordo de un taxi hasta el Florón e ingresaron a una vivienda y le propinaron varios impactos de bala a una mujer. Malherida, la fémina fue llevada hasta una casa de salud. Su pronóstico actualmente es reservado, mientras se investigan las causas del suceso. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y delincuentes que asaltaron las oficinas del municipio de San Borondón, ubicadas en la parroquia satelital La Puntilla, fueron capturados por la Policía Nacional. Parte del dinero robado fue recuperado por los agentes. Fue la sede del municipio de San Borondón que atiende a los ciudadanos de La Puntilla la que fue el blanco del asalto. Varios sujetos armados se llevaron de allí $17.000 correspondientes al pago de tasas e impuestos. La policía le siguió la pista y logró atrapar a una parte de la banda. Es así que la Policía Judicial ha realizado un trabajo direccionado a la eliminación de estos delitos y directamente a la detención de estos individuos que estaban causando zozobra y estaban causando varios delitos directamente justamente en el sector de San Borondón. Fueron agentes de la Policía Judicial los que lograron la captura y la recuperación de una parte del dinero robado. Aquí a quienes se les encontró varios indicios vinculantes a este evento. Los aprendidos responden a los nombres de Morales Moreira C.A. de 35 años, Morales Alvarado B.W. de 63 años, Cardona Marmolejo S.G. de 50 años, Naula Carranza J.E. de 21 años. Como indicios asociativos se encuentra ingresado un vehículo marca Chevrolet Sail color rojo de placas GSP 1208, 2 armas de fuego, un arma de plástico tipo pistola, 3 cartuchos calibre 12 milímetros, dinero en efectivo aproximadamente $2.449. Hasta la ropa con la que asaltaron se les encontró y aquello fue clave para compararlo con las imágenes del sistema de videovigilancia y así comprobar que se trataba de los mismos sujetos que ahora están puestos a órdenes de las autoridades para enfrentar no solo estos cargos, sino algunos otros, puesto que serían los autores de más delitos cometidos en esa zona de San Borondón. Cristian Arias, Noticias Oromar.